Amigos de Actualidad Mundial, Sadiel Lebrón con ustedes para un video más de noticias, de lo que ocurre en todo el mundo, las noticias más impactantes que obviamente nos interesa y nos afectan en muchos casos. Así que antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita para que le lleguen más notificaciones de cuando subamos videos como este. Recuerden, soy Sadiel Lebrón y vamos a comenzar con lo que está pasando en Cuba, la hermana isla de Cuba. Como ustedes saben, desde hace más de 50 años este país ha sufrido un bloqueo total, soberbio, económico, un bloqueo total por parte de Estados Unidos. Y obviamente esto lo ha sufrido la población y ha forzado en diversas ocasiones el exilio masivo de sus ciudadanos hacia Estados Unidos, más bien hacia la zona de Florida, que es donde está más cerca, ¿no?, de Cuba, y en muchos casos también otros emigran hacia más al norte de Estados Unidos, hacia Nueva Jersey principalmente. Pero lo que ha pasado ahora es que Estados Unidos, en su plan, digamos, geoestratégico, puso en la lista a Cuba junto con Venezuela, junto con Irán, obviamente junto con Nicaragua, que a mi parecer será el próximo en la lista una vez Estados Unidos lleve a cabo sus planes contra Cuba. Y aquí es que vamos al punto. Estados Unidos impuso un bloqueo total energético hacia Cuba, que había resistido, obviamente, pero con esta crisis en Irán, con la crisis en Venezuela, que era un país que abastecía a Cuba a través de Petrocaribe, esa alianza energética fundada por Hugo Chávez, el fallecido líder venezolano Hugo Chávez, pues tras la caída de Nicolás Maduro, obviamente Estados Unidos tomó control del petróleo venezolano y por ende la afluencia de ese petróleo que llegaba a Cuba dejó de llegar. Una estrategia de Washington para meter aún más presión al régimen del presidente Miguel Díaz-Canel, más bien contra el régimen castrista, ¿no?, que se ha mantenido en el poder por más de 60 años. Y obviamente una de las misiones que tenía Donald Trump era tumbar el gobierno de Díaz-Canel, hacer un cambio de gobierno en Cuba. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de la presión, a través de más bloqueo, en este caso energético. Con esta crisis que está pasando en Irán, en el estrecho de Hormuz, pues las cosas se han complicado más. Y como dije al principio, desde enero, cuando Nicolás Maduro fue secuestrado y apresado, enviado a Estados Unidos, y con un gobierno títere de la mal llamada presidenta Delcy Rodríguez, sin querer estar en sesgo noticioso, porque eso es lo que ha dado a demostrar Delcy Rodríguez, que se ha convertido en un títere, hace todo lo que diga Donald Trump, obviamente para los intereses de ese grupo que se ha mantenido, de ese grupo del régimen chavista que se ha mantenido en el gobierno para llevar las fiestas en paz con Donald Trump. Han cedido a las presiones, han cedido a los designios de Estados Unidos y por ende digo un gobierno títere, porque eso es lo que demuestra. Pero ese no es el caso. El caso es que ahora, con Venezuela fuera de la jugada, en la lista negra de Estados Unidos estoy hablando, ¿no?, ya bajo control de Estados Unidos, el siguiente iba a ser Irán. No le ha salido a Donald Trump como ha querido. El régimen de los ayatolá continúa. Hay una crisis energética terrible por el estrecho de Hormuz, que está cerrado, y esto afecta obviamente a Cuba, porque Irán también es aliado de Cuba. Entonces, el asunto es que se produjo un colapso total del sistema energético de Cuba este lunes, iniciando la semana. Dijo el operador eléctrico del país, y eso a través de CNN, lo que marca el más reciente apagón nacional en los últimos años.
Esto ha provocado que haya protestas masivas en Cuba, y ya Donald Trump ha dicho que el cambio de gobierno viene pronto en Cuba y que los cubanos del exilio podrán regresar hacia Cuba, poder hacer negocios en Cuba bonito como lo pinta siempre Estados Unidos. Pero hay que decirle a Donald Trump y a los estadounidenses que ya eso del exilio se había flexibilizado un poco, incluso con el gobierno de Barack Obama, donde los cubanos del exilio iban a visitar a sus familias, e incluso el gobierno cubano los invitaba a que abrieran negocios. Obviamente, muchos de ellos juraron no regresar mientras se mantuviera el régimen castrista. El asunto, amigos, y gracias por estar en sintonía, les pido por favor que se suscriban al canal, es que hay una crisis energética. Eso es parte del plan, ahogar a Cuba lo más posible, que colapse el gobierno, que haya una manifestación tan grande que ahí venga una intervención norteamericana, como ya lo ha prometido Donald Trump, que se va a encargar de tomar control de la isla y restaurar lo que él llama el dominio estadounidense en Cuba. Hay que recordar que con el régimen de Fulgencio Batista, el ex dictador de Cuba, antes de la Revolución Cubana, Estados Unidos tenía grandes negocios en Cuba, hoteles, todo tipo de negocios, casinos, y básicamente Cuba era el punto de vacaciones preferido de los norteamericanos por sus hermosas playas, en Varadero, Playa Azul, en La Habana, muchísimos sitios en Cuba. Pero con la Revolución Cubana se nacionalizó absolutamente todo y vino el bloqueo entonces económico de Estados Unidos. Y ahora, con el gobierno de Donald Trump, el segundo, y con Marco Rubio como secretario de Estado, que se la tiene jurada a los Castros y al régimen castrista, pues emprendieron ya la última fase de esta operación, que es desmantelar el gobierno cubano, que ha dicho que emprendió negociaciones con Estados Unidos para suavizar las tensiones. ¿En qué va a llegar? ¿A qué va a llegar eso? No se sabe. Lo cierto es que Estados Unidos sigue metiendo presión. Hay una crisis energética terrible en Cuba. Hay un apagón generalizado, total, en la isla. Y vamos a ver qué resulta de esto. Pero recuerden, esto es parte del plan de Estados Unidos de eliminar a lo que ellos consideran el eje del mal, que aspira a ver al imperio de Estados Unidos caer, al régimen, al gobierno de Estados Unidos como nación desplomarse. Esto te lo pongo a la lista: Irán, Rusia, China, obviamente Corea del Norte, estaba Venezuela en esa lista, está Cuba y está Nicaragua. Repito, ya cayó Venezuela. Se está intentando hacerlo en Irán. No sé en qué va a quedar eso, porque la narrativa de Estados Unidos es que está ganando la guerra, pero el estrecho de Hormuz y las acciones de de Irán contra Israel, precisamente, dicen otra. Es todo lo contrario. O sea, es como una guerra de desinformación, una guerra de quién maneja la información a su antojo. En Israel hay una censura total. De cualquiera que grabe un video de la destrucción que hay en Israel, será condenado en 24 horas hasta con 15 años de cárcel. Ya ustedes pueden saber la censura que hay. Eso quiere decir que hay un daño tan grande en Israel que quieren mantener esa narrativa de que están ganando la guerra contra Irán, mientras Irán sigue el régimen de los ayatolá vigente, sigue lanzando misilazos hacia Israel y sigue destruyendo bases de Estados Unidos, la última en Idlib, en Irak. Además de que están lanzando cohetes, también misiles contra infraestructura energética en países de la región como Omán, también como Bahrein, obviamente contra Arabia Saudita. Se está hablando también de que un pozo de gas ha sido incendiado, ¿no? Ha sido atacado y está en llamas. O sea, que la cosa no está fácil en Medio Oriente. Por lo tanto, este plan de Estados Unidos no se le está dando. El siguiente paso, me imagino que será Nicaragua. Vamos a ver cómo le entra a esto. Mientras Estados Unidos juega a muchas bandas, inicia una guerra contra Rusia híbrida en Ucrania para desgastar a Rusia. Esto hace que China se defienda por sí sola, que espera tranquilamente bajo la sombra a ver lo que pasa. No se mete de lleno en los conflictos, apoya moralmente, apoya económicamente
tanto a Rusia como ahora a Irán, y va moviendo sus fichas mientras ve cómo Estados Unidos también se va desgastando, porque no se crean, Estados Unidos se ha desgastado mandando armamento hacia Ucrania, porque los armamentos rusos cambiaron básicamente de FAB 500, FAB 250, FAB 300 en un momento para desgastar las defensas y los armamentos de la OTAN. Empleó una cosa más barata, que son los drones, los Shahed, que fueron modificados y convertidos en los famosos Lancers, y eso fue con ayuda de Irán. Entonces, Estados Unidos abrió muchos frentes para debilitar, repito, el único objetivo, debilitar militarmente a Rusia. Una Rusia militarmente debilitada es mucho más fácil de enfrentar al gran objetivo, que es China. Y la guerra económica que emprendió Trump no le salió bien, pues ahora quiere desgastar a China a través del control energético. Mientras menos aliados tenga China energéticos, Venezuela, recuerden, e Irán, quien es el mayor suplidor, más fácil colapsaría la industria de China, que es lo que busca Estados Unidos, ralentizar ese avance que tiene China en la industria automovilística, la industria de todo tipo, textil, tecnológica. Y esto Estados Unidos lo ha planeado con el objetivo de ganarle esa carrera a China, que se está apoderando de todo el mercado global, y Estados Unidos no puede permitirse esto porque es el hegemón, es el líder mundial según ellos, ¿no? Es como los israelíes, que se creen los elegidos de Dios, no sé de qué Dios, no sé, porque hay tantos dioses en esta tierra que no se sabe de cuál Dios se está hablando, que le dijo: ustedes son los elegidos y esa tierra es suya, ustedes son la raza superior. Ellos se creen esa película y por eso estamos viendo lo que está pasando. Pues amigos, esta es la situación a lo que nos enfrentamos ahora en una crisis petrolera. Ya el petróleo se cotiza a $104 hasta el día de hoy. Las bolsas de valores se están desplomando, el Nasdaq, todo se está desplomando en Wall Street, y las bolsas de valores de los países importantes del mundo, los países más poderosos, y todo a que Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz, está defendiéndose como puede de la agresión de Estados Unidos y también de la agresión israelí, que está siendo condenada firmemente incluso en Estados Unidos por militares, por políticos y la población civil. O sea que las cosas no le están saliendo a Donald Trump como lo está planificando. Y por último, quiero decir que la Unión Europea ha puesto una pared contra Donald Trump, que ha pedido ayuda para que los países de la OTAN, los llamados países OTAN, la Unión Europea, envíe buques de guerra para flexibilizar las acciones en el estrecho de Hormuz. Europa ha dicho no, un tajante no a Donald Trump, que ahora dice que no necesita la ayuda de nadie para abrir el estrecho de Hormuz y poder lidiar con Irán, cosa que no está sucediendo hasta el momento. Entonces, Emmanuel Macron, presidente de Francia, también ha convocado de urgencia al Consejo de Seguridad para tratar el tema de Irán, del estrecho de Hormuz, a ver si finalmente uno de la Unión Europea se afloja y cede a las presiones de Estados Unidos, que está exigiendo que los países OTAN vayan a su rescate en el estrecho de Hormuz. Entonces vamos a ver qué pasa, amigos. Pero lo principal es lo que está pasando en Cuba, un colapso total, manifestaciones por todas partes, y a ver cómo el régimen de Díaz-Canel, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, puede salir de este atolladero que ha emprendido Estados Unidos en una presión máxima para hacer colapsar finalmente el gobierno cubano. Yo me despido, recuerden, suscríbanse al canal, dejen su comentario. ¿Cree que Cuba saldrá de el régimen cubano, o Estados Unidos finalmente se saldrá con la suya y impondrá su ley en Cuba? ¿Y cómo le seguirá yendo en el estrecho de Hormuz? Dejen su comentario. Soy Sadiel Lebrón, nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.